En el año 1981, a través del Ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, mi esposa Patricia y yo fuimos llamados a salvación. En el año 1985, fuimos llamados por el Señor a formar parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia. Durante todos esos años yo alterné mi trabajo en mi empresa, una empresa de artes gráficas, con el ministerio pastoral, pero cada año me iba involucrando más en el servicio, en el trabajo, en la obra del Señor, siempre con el deseo de poder estar a tiempo completo sirviendo. Estuvimos trabajando en nuestra iglesia, en los diferentes ministerios, y también enseñando y predicando. Durante los fines de semana, muchas veces cuando yo no tenía que predicar o enseñar en nuestra iglesia, iba a otras iglesias a predicar la palabra o a predicar en retiros u otro tipo de enseñanza. Eso permitió ir incrementando el deseo de servir, de llevar la palabra a otros lugares. Del año 2003 al año 2010, estuvimos en la Iglesia Bíblica de La Vega predicando todos los fines de semana. Y en ese tiempo pasábamos de lunes a viernes en nuestra iglesia, y el fin de semana, el domingo, íbamos a La Vega, donde enseñábamos la palabra, teníamos la escuela dominical y capacitábamos a los hermanos. Luego, cuando ordenamos un pastor en la Iglesia Bíblica de La Vega en el año 2010, fuimos a Jarabacoa a ayudar 2 iglesias que nos habían pedido que querían nuestra asistencia, y estuvimos allí ministrando la palabra, siempre con el deseo de poder estar predicando la palabra fijos en una iglesia donde pudiéramos servir. Tengo 35 años de convertido. Asistí a una iglesia cristiana a partir de los 11 años a través de una tía que nos predicó la palabra a mí y a mi mamá. Pero al final, a pesar de que iba a esa iglesia todos los domingos y no había conocido la gracia de Jesucristo, hasta que me vi enfrentado con la realidad de bautizarme en esa congregación, y Dios usó eso para traer convicción de pecado a mi vida, y es así como antes del bautismo Dios obró en mi salvación, de modo que, como decía, eso sucedió ya hace casi 35 años. Luego de que me convertí, estamos hablando que tenía apenas 12 años, casi 13 años de edad, tuve un gran deseo de predicar la palabra, de compartirla, de enseñarla. Tenía muchas inquietudes, y yo pienso que el Señor fue usando eso a través de toda mi adolescencia. Y luego de que terminé mis estudios del bachillerato, también hice una carrera. Me concentré en tratar en ese sentido de desarrollar mi vida profesional. En ese contexto también me casé a los 25 años de edad con Lenis, y Dios también me dio el privilegio de tener 2 hijas. Pero siguió esa inquietud con respecto a servir al Señor, y es en ese sentido que participaba, dirigía estudios bíblicos, daba algunas clases de escuela dominical en la iglesia. Así que poco a poco yo pienso que Dios fue usando todas esas situaciones en mi vida. Claro, brincando estoy muchas cosas. Hubo momentos, ¿verdad?, que me veía más cerca del ministerio, momentos que veía más lejos, pero Dios fue usando diferentes escenarios para que finalmente ese deseo que tenía de servir a Dios de una manera oficial, porque como decía, ya estaba utilizando mis dones para la iglesia, finalmente fueran confirmados. Y es así como en el año 2012 fui ordenado al ministerio pastoral en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Cuando nuestra iglesia cumplió 40 años, en su 40 aniversario, vino a predicar el pastor Félix Cabrera, que es reconocido por ser un plantador de iglesias. Y en ese punto, en la reunión de pastores, luego de la administración del pastor Cabrera, nosotros hablamos del deseo de plantar iglesias como ministerio de Iglesia Bíblica de nuestro Señor Jesucristo de una manera más decidida. El pastor Eduardo Saladín de manera específica me plantea el deseo también que él tenía de plantar una obra, y que una opción era hacerla en un punto distinto, pero de la misma ciudad de Santo Domingo.
me interesé bastante con esa idea. Oramos por eso los pastores y acordamos que saliéramos a predicar la palabra y que era algo positivo si salía una persona como yo que tenía 35 años en el ministerio de nuestra iglesia. Eso podía ser una motivación para jóvenes y otros hermanos de nuestra iglesia. Al venir la idea de que IBCJ quiere tener una plantación, hizo clic en nuestras mentes de que esta es la oportunidad de seguir con el tema de hacer la obra del ministerio. Y Dios nos dio una oportunidad de participar de ella y disfrutar de ella. Nosotros tenemos un llamado del Señor, la gran comisión de ir por el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, capacitando a estas personas para conocer cada día más al Señor y para que ellos a su vez se reproduzcan haciendo otros discípulos. Yo considero de manera particular que la forma que lo hicimos ahora es una forma que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dos pastores que comienzan una obra, pero con el apoyo de un grupo de miembros que también estaban dispuestos a comenzar esa obra junto con nosotros. Eduardo siempre me decía que tenía el anhelo de salir a predicar en una iglesia más pequeña, que compartir la palabra de Dios con los hermanos, de todo lo que él recibía de Dios, quería poder compartirlo. Y yo pensaba honestamente que él iba a quedarse con ese anhelo insatisfecho, porque yo no veía cómo él iba a salir de IBCJ, de ser pastor de IBCJ. En mi caso, yo soy su ayuda idónea, yo soy su seguidora. El anhelo todo el tiempo lo tenía él. Nosotros hacemos ministerio juntos. Nosotros viajábamos cada vez que él salía los domingos, yo salía con él, pero el anhelo siempre lo ha tenido él. Él es el líder de este proyecto, mi papel ha sido seguirlo. Y yo fielmente lo apoyo, lo apoyaba. Y en cuanto a Iglesia Bíblica Sola Gracia, cuando él dijo vamos a salir, inmediatamente yo lo apoyé. Yo entendía que era el tiempo, entendía que Dios le estaba abriendo las puertas. Y es así como en consulta, claro, está con los demás pastores de la iglesia. A ellos les gustó la idea, conversaciones, oraciones, reuniones. Finalmente, cuando se da ya el momento oportuno, tengo ya la plena convicción de que sí, que debía salir junto con el pastor Saladín a plantar esta nueva obra. Claro, eso hubo un proceso también, tuve que hablarlo con mi esposa, estar seguro de que también ella tenía un mismo corazón. Cuando viene ahora y él dice que nos vamos a plantar otra iglesia, salimos de IBCJ, yo tenía 20 años, 21 años casi en esta iglesia, y para mí fue realmente un poco triste porque ya uno tenía un tiempo relacionándose con tantos hermanos, ya los amaba demasiado y uno había echado, como quien dice, raíces. Pero entender que Dios te está moviendo trae paz. Uno no sabe, uno no tiene seguridad. Yo no estoy diciendo que me sentía feliz ni que me sentía segura, sino que me sentía con paz. Dimos este aviso a la iglesia que el pastor Alcántara y quien les habla iban a salir a plantar, que si algunos hermanos querían involucrarse podían hacerlo, y un gran grupo de hermanos se nos acercó decididos a participar en este ministerio. Inicialmente, don Eduardo ya hace varios años me había hablado de plantar una iglesia en Jarabacoa, y aunque en ese momento no fue el lugar que Dios quería, pues ya en esta nueva etapa, cuando nos habló, pues sentimos la emoción de salir a servir al Señor en otra área. Y la verdad que para mí ha sido tan grato poder servir en esta plantación. Tanto gozo ver cómo Dios ha ido armando este cuerpo. Nace un pequeño niño con un pequeño grupo de hermanos y de repente ya vemos este cuerpo que va creciendo, cogiendo forma. Me motivó a apoyarla, ver la determinación que tenía mi esposo
En mi rol de mujer y esposa, al inicio yo estaba un poco insegura, estaba llena de temores, muy cómoda en mi iglesia madre y BSJ, pero al ver que mi esposo estaba tan decidido en su deseo de servir al Señor en esta nueva obra, se me contagió ese amor por el nuevo proyecto y después de varios meses orando por eso también me dio mucho gozo servir en esta nueva plantación. Personalmente yo tenía años orando porque Dios me diera la oportunidad de involucrarme. Yo tenía el deseo de que Dios pudiera integrarme a algo más pequeño, donde uno pudiera, a pesar de sus limitaciones, ser un instrumento útil en la mano de Dios y aportar un granito de arena en la Iglesia de Cristo Universal. Mi esposo tenía un tiempo orándole al Señor para ver cuál era su voluntad y entonces él vio esto como una oportunidad de servir y de ser más útil en el reino de Dios. Entonces él tomó la decisión de que nos uniéramos al equipo plantador y yo lo seguí. A través del pastor Rafael Alcántara fue quien nos contactó. Nosotros pertenecíamos al grupo de matrimonio de él. Él ahí tiene el acercamiento a nosotros y nos hace la petición de que lo pensáramos, a ver si entendíamos que nosotros podíamos irnos hacia esa plantación. Nosotros como pareja vimos tratamos el tema, vimos la posibilidad y sí accedimos después de orarle mucho a Dios en eso. Pensamos mucho en los niños, cómo iba a ser todo este proceso, pero gracias a Dios dimos el paso. Lo que más me ha gustado es la integración de los hermanos, el amor profesado los unos a los otros, el interés de cada miembro, el preocuparse, el mostrar de forma práctica el Evangelio. No es simplemente llevarlo en teoría y saberlo a nivel intelectual, sino cómo se ha manifestado en el amor los unos por los otros. De verdad que ha sido de mucha bendición para mí, muy aleccionador y de verdad que ha contribuido al crecimiento y a la madurez de mi alma. Yo siempre en mi corazón tuve el deseo de o plantar o ayudar en una plantación y en este caso pude hacer ambas cosas. Realmente yo puedo ver en esta plantación que el Señor cumplió mi deseo. Para mí ha sido un proceso de fe, de mucho aprendizaje. Nosotros vivíamos en Santiago, vivíamos en otra ciudad, entonces fue todo un proceso de confianza y dependencia del Señor, de mudarnos de allá, venir para acá, en su momento tal vez no conocer a todas las personas, fue un desafío, pero sabíamos que esto era algo para el Señor y que nuestro deseo siempre era y ha sido servir al Señor. También se avisó que los hermanos que viviesen en la zona donde se iba a plantar la iglesia se involucraran. A ese momento estábamos orando por el lugar donde íbamos a ministrar, pero ya el Señor nos había mostrado que en el sector de Renacimiento allí había oportunidad y había un grupo de personas a quienes podríamos ministrar la palabra. Sí le dije al pastor Saladín: pastor, si yo me uno a este grupo de plantadores, usted se está llevando a una persona que ha sufrido muchas heridas en el mundo y muchas caídas, como creyente incluso se lo estoy diciendo. O sea, se lleva a un soldado débil, que no es tan, vamos a decir, que no está como tan lleno del espíritu, no se siente tan animado. Y el pastor lo vio y me dijo: no, yo no necesito justos en su propia justicia, yo necesito gente que la sangre de Cristo lo haya limpiado, y es con la justicia de Cristo que vamos a trabajar. Cuando me dijo eso, digo, bueno, es verdad, entonces yo soy uno de ellos, y me uní a la plantación. En ese sentido, tuve que orar mucho, lloraba a veces, con el cambio me daba cierto temor. Sin embargo, he podido ver en un año cómo Dios ha traído a mi vida tantas oportunidades de compartir su palabra con otras personas, que me ha dado
ha hecho que huya la tristeza y me ha dado esperanza, me ha dado ilusión. De hecho, me he sentido qué lindo como Pablo, que vamos a otro lugar, saber que el Señor tiene ovejas ahí, saber que podemos servirle. Hemos visto, tanto mi esposo como yo, cómo Dios nos ha unido, a pesar de que somos de diferentes edades, diferentes contextos. Hemos visto cómo Dios ha obrado unidad en el grupo y esto nos ha llenado de tanto gozo. Pero sobre todas las cosas, el hacernos entender que nuestra vida no se trata de nosotros, sino de Él, y que nosotros debemos estar prestos a escuchar su llamado a hacer su obra. Era algo lleno de expectativas, así como le dijeron a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Dios nos está mostrando de una manera vívida lo que es el poder del Evangelio, lo que es esa primera impresión de personas convertirse, de lo que es estas personas ver su amor por el Evangelio, de ver que hay vida en el Evangelio. Para nosotros eso ha significado un motivo de gratitud y aliento para seguir hacia adelante. Pero también nosotros tenemos el concepto, y nos lo recordamos constantemente, de que nosotros creemos que la iglesia bíblica Sola Gracia, sea vista como si fuera una especie de hospital espiritual. ¿Qué quiere decir ese hospital espiritual? Que así como en un hospital normal van las personas enfermas a buscar sanación, así queremos que sean esas personas que vayan a la iglesia, personas con necesidades espirituales de diferentes tipos y que puedan encontrar ahí cura para su mal. Recordando siempre que esa cura se la vamos a ofrecer a través del consejo de la palabra de Dios, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no venimos en ese sentido a plantar en un lugar para pretender que somos algo. Nosotros mismos somos personas en necesidad, gente con luchas, gente que necesitamos ser ayudados, pero en la misericordia y en la gracia de Dios podemos también usar esta frase, ¿verdad?, que decía un autor, de que es gente en necesidad ayudando a personas en necesidad. Yo creo que ha sido un gran año de crecimiento, de poder continuar moldeando nuestro carácter y que Dios tenga pues el cincel sobre nuestro cuerpo y nos haga más similares a Cristo. Pero la verdad es que ha sido un tiempo bueno y yo puedo testificar de que yo no soy el mismo. Algo que yo atesoro mucho de la plantación es ese sentido que el Señor nos ha dado de pertenencia y de comunidad. Y yo he visto en este pasado año cómo hemos crecido de ser un grupo en que algunos teníamos más intimidad que otros, cómo la exposición a estar juntos, a trabajar juntos para el Señor y en el Señor, nos ha hecho amarnos y crecer en amor los unos hacia los otros. Y mi llamado a las mujeres de manera particular es que llénense de la palabra, satúrense de ella, sean columnas labradas, sean de bendición en sus hogares, en la iglesia, en el reino de Dios. Hay un papel que Dios nos ha llamado a desempeñar dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dios quiere que seamos uno, Dios quiere que estemos en unidad, pero Dios nos ha dado a cada uno una participación dentro de ese gran cuerpo, y en este caso de Iglesia Bíblica Sola Gracia, donde nosotras tenemos que vernos, no solamente desempeñando nuestros roles y funciones dentro de nuestros hogares, lo cual es una gran contribución a la hermosura de la iglesia, sino también qué quiere Dios que yo haga. ¿Qué quiere Dios que yo haga donde Él me ha colocado para su gloria y para que la novia de Cristo, que es su iglesia, sea más hermosa? La forma en que yo pueda ser esposa, la forma en que yo pueda ser madre, la forma en que yo pueda ministrar a los hermanos o a las hermanas y cualquier ministerio que el Señor me permita participar. El norte principal es la gloria del Señor y que Él sea enaltecido, que Él sea conocido, que Él sea proclamado, que Él sea amado. Para mí eso es mi mayor deseo, mi mayor deleite. Ha sido una bendición contar con todos esos hombres, mujeres y aún con sus hijos pequeños que domingo a domingo trabajan en preparar el local para el culto, y todo el equipo que ha estado trabajando en sonido, en proyección, con la música. Hasta ahora hemos
recibido una gran bendición de parte del Señor y estamos sumamente agradecidos de cada uno de ellos por el empeño, la dedicación, el amor, las oraciones que han elevado al trono de Dios para pedir su bendición.